Muy bien, chicos, vamos comenzando con la clase del día de hoy. Antes de comenzar, quería saber si han estado repasando todo el material que les fui dejando, la clase anterior, las clases anteriores. Eh, ¿Alguna duda, alguna consulta con todo lo que hemos visto hasta el momento? Yo estuve viendo los videos, me faltó ver más o menos media hora, pero Sí. igual quería preguntarle, no entendí muy bien qué tenía que ver la fórmula de Euler, o sea, cómo se relaciona con la fórmula del fasor. La fórmula de Euler. Sí, Bien. ¿Te parece que lo veamos ahora o cuando terminemos la clase, Juan Manuel? cuando O sea, terminemos, básicamente, ¿qué nos dice Euler? no sé. Bueno, ahora cuando terminemos la clase lo vemos un ratito, lo repasamos, ¿sí? Para ver cómo relacionar Euler con un fasor. Ok, ¿Bien? gracias. No hay inconveniente. Bien, ¿alguien más? Nadie más. Bueno. ¿Qué hemos estado viendo la clase pasada? Triángulo de potencia. Triángulo de potencia. Muy bien. Eh, ¿Y qué nos definía el triángulo de potencia? ¿Qué nos definía? Bueno, no puedo borrar esto. El triángulo de potencia, ¿sí? Nos definía las relaciones entre la potencia activa, la potencia reactiva, ¿sí? Y la potencia aparente. Bien, la potencia activa, habíamos dicho que era igual al producto de los valores eficaces de tensión por corriente por el coseno de phi, ¿sí? La potencia reactiva nos quedaba igual al producto de los valores eficaces por el seno de phi. Bien, y la potencia aparente era igual al producto de los valores eficaces. Bien, Sí, profe. ahora, ¿qué unidades, qué unidades tenía cada una de estas magnitudes? ¿Sí? Para arrancar, estas eran magnitudes escalares o vectoriales, ¿qué habíamos dicho? Escalares puede ser. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Por eso les había dicho que en sí la definición de la potencia compleja, ¿sí? La definición de la potencia compleja es una definición más que nada teórica, ¿sí? Es una definición netamente teórica, eh, que digamos, nos permite pasar del dominio temporal al dominio de la frecuencia, ¿sí? A través de la utilización de los fasores. Bien, ¿recuerdan eso? Pero
Y a partir de ahí nosotros podemos construir lo que es este triángulo de potencia, ¿sí? Pero la energía, ¿sí? Siempre es una magnitud claramente escalar, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, construimos nuestro triángulo de potencia. Ahora muy bien. ¿Qué más hemos estado hablando la clase anterior? Las unidades, les estaba preguntando. La potencia activa, ¿qué unidad tenía? El watt, ¿sí? La potencia reactiva, ¿qué unidad tenía? El volt-ampere reactivo. Y la potencia aparente, ¿qué unidad tenía? El volt-ampere. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Sí? Habíamos dicho que, bueno, es todo, claramente todo es potencia, ¿sí? En definitiva, todo es energía, pero teníamos estas unidades distintas, ¿sí? Para lograr conocer e interpretar de qué tipo de potencia estamos hablando. ¿Bien? Ahora, Phi, ¿qué era Phi? Pi, ¿qué dijimos que era Phi? es el ángulo que está entre la hipotenusa y Sí, el eso sí, es rayo. este. Bien, pero digamos, eh, hablando eléctricamente, ¿no? Hablando eléctricamente, este Phi, eh, ¿qué era este Phi? A ver, ¿qué nos decía este ángulo Phi, esta fase? ¿Sí? Esta era la fase de la carga, lo que nosotros denominábamos Phi Z. ¿Sí? Este Phi era nuestro Phi Z. ¿Sí? Interpretado de otra manera, este Phi es igual a la diferencia de fase entre las señales de tensión y de corriente. Bien, entonces esto es teniendo en cuenta los fasores, es decir, ya teniendo en cuenta las señales de tensión y corriente, quién adelanta a quién, y aquí directamente es teniendo en cuenta la fase teniendo en cuenta la fase de nuestra carga. ¿Sí? Ok.
Desde el punto de vista energético, hemos estado hablando sobre, sobre este parámetro, ¿sí? Sobre el coseno phi, que lo habíamos definido como el factor de potencia. Este coseno phi era el factor de potencia para nosotros, ¿sí? Si bien estrictamente el factor de potencia difiere del coseno phi porque tiene en cuenta otras características como ser las armónicas de un sistema eléctrico y demás. Nosotros consideramos, digamos, que todas esas cuestiones son inexistentes, ¿sí? Entonces nos queda que el factor de potencia es equivalente al coseno phi, ¿sí? Ya habíamos estado hablando de algunos valores característicos. ¿Recuerdan? Que estuvimos comentando y diciendo que lo ideal, ¿sí? Lo ideal claramente sería tener un coseno phi igual a la unidad, ¿sí? Es decir, igual a 1. Eso que nos permite tener cosenos, digamos, phi cercanos a la unidad. Tener coseno phi cercano a la unidad, es decir, factores de potencia tendientes a la unidad, lo que está queriendo decir es que ese sistema eléctrico, ¿sí? Esa carga eléctrica, está consumiendo, es decir, está convirtiendo la potencia esa que se le está entregando, S, ¿sí? La potencia aparente es la que se entrega a la carga, y lo que quiere decir es que entonces está utilizando gran parte de esa potencia, la está utilizando en trabajo útil, ¿sí? Es decir, puede estar transformándola en potencia mecánica, ¿sí? Para, para mover ejes de motores, digamos, que estén en determinadas máquinas, para transformar esa potencia en energía lumínica, ¿sí? Es decir, ese sistema está aprovechando entonces mayor toda la potencia esa que se le está brindando, ¿sí? Esas eran las ventajas entonces de tener factores de potencia tendientes a la unidad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la potencia reactiva guarda relación con toda la energía magnética, ¿sí? Y la energía eléctrica, que en un caso, la energía magnética, claramente es aquella energía que se utiliza para conformar aquellos campos magnéticos, ¿sí? Que por ejemplo, en el caso, bueno, de un transformador, ¿no? Generan el fenómeno de inducción en el bobinado secundario, o en el caso de un motor eléctrico, de un motor de inducción, es capaz, digamos, de generar lo que se conoce como la reactancia magnetizante, ¿sí? Es decir, la energía reactiva es una energía, digo, ¿sí? Reitero nuevamente, es energía necesaria, ¿sí? Para conformar los campos magnéticos, los campos eléctricos, ¿sí? Pero desde el punto de vista
del trabajo útil, ¿sí? Es decir, de lo que yo utilizo, la energía, esta energía reactiva, es decir, esta potencia reactiva en definitiva, es como si yo no la estuviese transformando en potencia útil. ¿Se entiende? ¿Sí? Para decirlo así de una manera resumida, ¿sí? Los motores, ¿sí? Eléctricos se mueven a partir de la potencia activa, ¿sí? A partir de esta, ¿sí? A partir de la potencia activa. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí o estoy hablando solo, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí. Entonces, es como yo siempre digo, la potencia reactiva es un mal necesario, ¿sí? Porque, digamos, sin esa energía magnetizante, por ejemplo, no se podrían generar los campos magnéticos, ¿sí? Que hacen funcionar a un motor de inducción, ¿sí? O no podría funcionar un transformador. ¿Se entiende? Por eso lo que hay que hacer es realizar una compensación, ¿sí? Y ahora es lo que vamos a ver en el día de hoy. Otra cosa, ¿qué habíamos dicho respecto a la corriente? ¿Sí? Respecto a la corriente. Voy a agarrar de vuelta la potencia activa. Que dijimos que era igual a U por I por el coseno de phi. ¿Sí? Y esto que está acá, ¿qué habíamos dicho? A medida que aumentaba phi, ¿sí? Es decir, a medida que aumenta el desfasaje entre lo que serían los fasores de tensión y de corriente, claramente este coseno phi disminuye, ¿sí? Claramente este coseno phi disminuye. Entonces, despejando la corriente de aquí, ¿sí? Nos va a quedar que la corriente va a ser igual a la potencia activa dividido U por el coseno de phi. ¿Sí? Y esto también hemos estado hablando la clase pasada, ¿sí? Y dijimos que, bueno, tener cosenos phi demasiado bajos, ¿sí? Es decir, tener cosenos phi lejos de la unidad, lo que nos iba a estar causando es tener, digamos, corrientes, ¿sí? Corrientes más elevadas que si tuviésemos un coseno phi más cercano a la unidad. Bien, y con esto estuvimos comentando que, bueno, por ejemplo, podría estar generando sobrecalentamiento sobre nuestros conductores, ¿sí? Podrían dañar a equipos que funcionen a una determinada corriente y que sean muy sensibles a las variaciones de la corriente. Si esto, digamos, llega a un estado crítico, tranquilamente podría estar generando un posible, ¿no?, incendio en nuestra instalación, ya que los conductores están diseñados para trabajar a un determinado régimen, ¿sí? Me refiero a una corriente máxima, ¿sí? Y cuando me excedo por mucho tiempo sobre eso, bueno, termina sucediendo que ese recalentamiento se termina transformando en incendio, ¿sí? Es algo muy habitual. Es decir, la mayor de las causas de los incendios vienen a partir de fallos eléctricos,
¿sí? Entonces esto es algo que es muy crítico, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta. A nivel industrial, recuerdan que yo les había dicho que había un valor característico, el cual me representaba el valor mínimo que debía contener de coseno phi la instalación, todo el sistema eléctrico. ¿Recuerdan? Ese valor muy, muy característico, ¿sí? Que siempre lo tienen que tener en mente ustedes, era el 0,86. Y este valor de 0,86, es un valor límite, ¿sí? Es un valor límite. Bien, ¿y eso qué significaba, chicos? ¿Eso qué significaba? O sea, como eso, este es el valor mínimo, ¿sí? Que requiere nuestra instalación, ¿sí? Es decir, es el coseno phi mínimo que se requiere, ¿sí? 0,85 es el valor mínimo, es decir, a partir de, perdón, 0,86, ¿sí? 0,85, entonces ya sería, es el valor ese de multa. ¿Se acuerdan que les estuve comentando eso? Sí, sí. O sea que si Sí. baja eso es peligroso. Claro, a ver, no solo es peligroso, sino que a nivel monetario, las multas de esto son elevadas, ¿sí? Eh, o sea, y está bien que así sea, porque, o sea, a ver, la distribuidora, ¿sí? La distribuidora te entrega ese, ¿sí? La distribuidora entrega la potencia aparente, ¿sí? Entonces, si en la instalación hay una potencia reactiva en exceso, ¿sí? Si hay una potencia reactiva en exceso, entonces es como que toda esta potencia reactiva que está acá, que se podría estar utilizando para generar potencia activa en otro lugar, no se está utilizando porque la está requiriendo esta instalación. Bien, entonces, por eso justamente es que se tienen valores mínimos, ¿sí? De coseno phi. Bien. 0,86 en este caso. Y otra cosita que les había dicho yo era que este valor también se lo conocía habitualmente, era la tangente de phi, que tenía que ser mayor a 0,62. Y estos dos valores entonces los tienen que tener siempre en mente, ¿sí? Si ustedes hacen el arco tangente de 0,62, ¿sí? Y luego le sacan el coseno a ese valor que les da, les va a dar, ¿cómo es? Que el coseno de ese phi les va a dar 0,85, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que dije? Si Sí, ustedes perfecto. hacen Sí. el arco tangente de 0,62 y luego le sacan el coseno a ese valor, les da 0,85, ¿sí? ¿Y esto por qué era? Esto era que se medía en realidad la tangente de phi, porque si recuerdan, yo también les había estado comentando que eléctricamente, ¿sí? Es más fácil determinar la potencia activa y la potencia reactiva,
¿sí? Es decir, se mide la potencia activa, se mide la potencia reactiva, ¿sí? Y claramente la tangente es igual a ¿qué cosa? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces la tangente de phi directamente queda igual a Q sobre P. ¿Se entiende? Entonces, eléctricamente es mucho más fácil realizar esta relación, ¿sí? que, que hacer el coseno, ¿sí? Porque para hacer el coseno sí o sí se debería determinar la potencia aparente, es decir, S, ¿sí? Entonces, esta tangente de phi se da este valor de la tangente de phi justamente considerando cómo es que el instrumento de medición determina el factor de potencia, ¿sí? A ver, esto en la práctica hay sistemas que se denominan analizadores de red, ¿sí? Que se conectan en la red y te tiran todos estos parámetros. Te tiran la potencia activa, la tangente phi, la potencia reactiva, ¿sí? Y ahí se tiene un mapeo general de la instalación. Bueno, ahora bien, ¿cómo hago para compensar, ¿sí? Porque estamos hablando de compensación. ¿Cómo hago yo ahora para compensar una determinada carga, ¿sí? La cual tiene, por ejemplo, un factor de potencia de 0,7 inductivo, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace esto. Bien, saquen por favor el arco coseno de 0,7. $45,57 da. Creo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, phi más o menos 45,57. ¿Sí? Entonces, tenemos, acá nos está diciendo el factor de potencia, que es una carga inductiva, ¿sí? Factor de potencia 0,7 inductivo, la cual entonces va a tener una potencia activa que va a ser igual a U por I por el coseno de phi, que vale 0,7. Por acá vamos a tener una potencia reactiva que es igual a U por I por el seno de 45,57. Y por acá vamos a tener una potencia aparente, ¿sí? Que es igual al producto de los valores eficaces. Bien, para esta carga, vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Es una carga que se alimenta con una tensión de 220 volts, ¿sí? Y la cual nos brinda una potencia activa que es igual a 1 kilowatt, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la potencia aparente? Vamos a hacer el cálculo de cada una de las potencias, ¿sí? La potencia aparente
dijimos que era igual a U por I, ¿sí? En esta ecuación no conozco ni S, ¿sí? No conozco S y tampoco conozco la corriente I, ¿sí? Entonces voy a buscar otra relación y voy a utilizar la siguiente. La potencia activa igual a U por I por 0,7, ¿sí? En donde U dijimos que eran 220 volts, la potencia activa era de 1 kilowatt dividido acá 220 por 0,7. ¿Cuánto vale esto, chicos? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, Estoy me dio sacando. 0,006. No, fíjate que es 1 kilowatt. 6,49. 6,49. Es 1 kilowatt, Juan Manuel. Ok. ¿Sí? Entonces, este sería el valor eficaz de nuestra corriente, ¿sí? Yo voy a hacer un esquema muy sencillo de lo que podría ser esta carga, ¿sí? Vamos a suponer que esto es un motor, ¿sí? Fíjense que yo aquí estoy utilizando valores eficaces, ¿sí? Esta es la ventaja del triángulo de potencia, que utiliza valores eficaces. Y dijimos que esto nos determina una corriente que es igual a 6,49, dijimos. ¿Bien? A 6,49. Muy bien. ¿Tiene sentido que sea este aquí un motor? Sí, porque es un factor inductivo y digamos que los motores, ¿sí? Tienen comportamientos inductivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los principios que rigen el funcionamiento de este motor se basan digamos, en cómo se van comportando los campos magnéticos en su interior, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza el modelo del motor, se encuentra con inductancias, ¿sí? Claramente, en los comportamientos inductivos, ¿sí? Teníamos que la tensión adelantaba la corriente, bien, eso recuerden. Así que bueno, ¿sí? Es acorde suponer que esto sea un motor. Bien. Podría ser otra cosa, claramente. Podría ser todo un sistema de carga, ¿sí? Imagínense que podría ser, por ejemplo, toda la casa de ustedes, toda la vivienda, ¿sí? Y bueno, entonces ahí el símbolo no sería un motor. Se podría representar ahí toda la carga, ¿sí? Y bueno, conociendo estos datos, se determina que esa vivienda tiene un factor de potencia de 0,7 inductivo. ¿Se entiende? Este es un ejemplo que hice acá, que consideré que estos datos hacían referencia a un motor. Bien, continuemos entonces. A ver ahora, ¿cuánto valdrá entonces ahora la potencia aparente? La potencia aparente. ¿Cuánto valdrá entonces ahora? A ver. ¿Cuánto valdrá esto? Venimos acá y tenemos que S
va a ser igual a 220 volt por 649. ¿Cuánto vale eso? ¿1427? ¿1427? Sí, eso me da. Bueno, 1427. Vamos a hacer 1427. Unidad. ¿Qué unidad? Volt ampere. Exactamente. 1427 volt ampere. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, la potencia reactiva. ¿Cuánto valdrá ahora la potencia reactiva? Tenemos que hacer U por I por el seno de 45,57. ¿Cuánto valdrá esto? Profe, la cuenta para hacer, para calcular phi era el arcoseno de Eh, 0,7. sí, porque. No, el Bueno, arco coseno. El el arco. arco. Ok, entonces está bien, entonces está bien, entonces está bien. Porque vos tenés el coseno. No, no, porque pensé que me había equivocado por eso. ¿Este cuánto nos da? A ver. Esta potencia reactiva, ¿cuánto nos da? $1019 medio. Así Volt por es. ampere. 1019 aproximadamente. Volt ampere reactivo. ¿Sí? Ok. Recuerden eso, el tema de unidades. Bien. Entonces, resumiendo acá, tenemos una potencia activa, que era 1 kilowatt, una potencia aparente, que era igual a 1427 volt ampere, y una potencia reactiva que era igual a 1019 volt ampere reactivo. ¿Sí? Este es el comportamiento inicial de nuestra carga. ¿Sí? Este es el comportamiento inicial, entonces, ¿sí? de nuestra carga. Ahora, lo interesante de todo esto, ¿sí? Y lo interesante, además, que el comportamiento inductivo se encuentre en oposición de fase al comportamiento capacitivo, ¿sí? Es decir, idealmente, ¿no? Con un comportamiento inductivo ideal y un comportamiento capacitivo ideal, yo tenía una diferencia de fase de 180 grados. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo... Voy a hacer el esquema de la impedancia. Tenía en la parte real, por acá tenía JXL y por acá tenía menos JXC. ¿Sí? Entonces, un inductor, una impedancia inductiva ideal,
¿sí? Me encontraba por acá, ¿sí? En el eje J. Y una impedancia capacitiva ideal, es decir, a partir de una reactancia capacitiva únicamente, me encontraba en el eje menos J, ¿sí? Entonces, estos comportamientos aquí tienen una diferencia de fase de 180 grados. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, este desfasaje, es decir, este coseno phi, yo les dije anteriormente que guardaba relación claramente con es la diferencia de fase, de los fasores tensión y corriente. Bien, entonces si esta es una carga, como dijimos, inductiva, el diagrama fasorial de esta carga sería de la siguiente manera. Tomamos como referencia acá la corriente, ¿sí? Y nos queda lo siguiente, ¿sí? El fasor tensión adelanta los 45 más o menos, 5, los 45,5, ¿sí? Adelanta el fasor tensión. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Me siguen? Bien. Ahora, la clave de compensar, entonces, si tenemos una carga inductiva, es decir, la cual me está generando una potencia reactiva, ¿sí? Una potencia reactiva que en este caso se denomina en realidad potencia reactiva inductiva, ¿sí? Potencia reactiva, en este caso es inductiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque está generada a partir de una carga que tiene un comportamiento inductivo, ¿sí? Entonces yo debería agregar, ¿sí? Debería agregar algún tipo de carga, ¿sí? Que lo que me permita hacer a mí es lo siguiente, es comenzar a disminuir esta fase, ¿sí? Y en este caso, la fase inicial, la denominamos de esta manera. Recuerden, ¿sí? Este phi inicial es 45,5, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer es justamente comenzar a disminuir, ¿sí? La diferencia de fases entre las señales tensión y corriente, ¿sí? En el diagrama fasorial que visualizamos acá, sería hacer justamente esto, ¿sí? Comenzar a disminuir esa diferencia de fase. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? En el triángulo de potencia sería realizar lo siguiente. Acá tenemos el phi 0, ¿sí? Y lo que hay que hacer es realizar lo siguiente. Comenzar a disminuir, ¿sí? Comenzar a disminuir la potencia reactiva. ¿Lo ven? Es decir, este valor que tenemos acá vendría a ser la potencia reactiva inicial. ¿Sí?
la potencia reactiva inicial. ¿Sí? Q0. ¿Me siguen? Es decir, yo tengo una potencia aparente inicial, una potencia activa inicial y una potencia reactiva inicial, ¿sí? Y yo quiero llegar a una potencia aparente final, a una potencia reactiva final, ¿sí? Y necesito mantener la potencia activa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que yo debería hacer, ¿sí? Para compensar esto, fíjense, si yo comienzo con esta potencia reactiva y quiero terminar en esta potencia reactiva, ¿qué debería estar agregando a mi sistema de carga? Y le tengo que agregar esto. ¿Me siguen? Tengo que bajar la potencia reactiva. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces estoy agregando, en definitiva, estoy agregando una potencia reactiva de compensación. ¿Sí? Este rojo que está acá vendría a ser la potencia reactiva final a la que yo quiero llegar. ¿Sí? Esta que está acá vendría a ser la potencia aparente final a la que yo quiero llegar, manteniendo la potencia activa constante. Bien, Sí. voy a realizar ahora una consulta muy intuitiva. La potencia aparente, ¿sí? En este sistema de compensación, la potencia aparente, ¿permanece constante el módulo? No. ¿Por qué no, Juan Manuel? Porque si permaneciese constante el módulo sería como... estaría formando como una circunferencia y no la forma. Exactamente, exactamente, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Entiende el resto, chicos? Sí. A ver, la potencia aparente, ¿sí? Disminuye a costa entonces de realizar una compensación de la reactiva, disminuye porque si permanecería constante, ¿sí? Esto debería realizar esta circunferencia, ¿sí? Y fíjense en cómo va disminuyendo en definitiva también la potencia aparente. ¿Lo ven? Que va disminuyendo. Sí. ¿Se entiende? Es este pequeño gráfico. Si no entienden, pregunten, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces yo tengo que agregar eso ahora. Tengo que agregar eso ahora. Y si es una carga inductiva, ¿sí? Y sabiendo entonces el comportamiento energético, ¿sí? De las distintas impedancias, ¿sí? Es decir, de las impedancias inductivas que estarían en todo este cuadrante, ¿sí? Y de las impedancias capacitivas, entonces yo voy a realizar el proceso de compensación. ¿Y cómo lo voy a realizar? A costa de la potencia
reactiva capacitiva, ¿sí? Capacitiva. Es decir, voy a estar agregando un capacitor o un conjunto de capacitores, ¿sí? Que a mí me entreguen esta potencia de compensación que yo necesito. ¿Bien? Entonces, escribiendo esto, yo voy a tener que la potencia reactiva final va a ser igual a la Q0 que yo tenía Q0 menos la potencia esta de compensación que yo debo agregar, ¿sí? Menos la potencia de compensación que yo debo agregar. ¿Bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Ahora, esta potencia de compensación, ¿sí? Yo la voy a agregar conectando ahora en paralelo, ¿sí? Un capacitor, o puede ser un conjunto de capacitores, ¿sí? Que me entreguen justamente esta potencia de compensación. ¿Bien? En paralelo ahí a mi carga. Ahora, esta potencia de compensación, a ver si pueden intuir a qué será igual. Fíjense entonces, a ver, la magnitud eléctrica, ¿sí? Que se mantiene constante en la carga y en este capacitor, claramente viene a ser la tensión, ¿sí? Bien, tenemos una tensión de alimentación eficaz de 220 volts. A ver, y vamos a pensar un segundito en cómo es el comportamiento energético de un resistor, de un resistor, ¿sí? O de una carga con comportamiento resistivo ideal. En un resistor, la potencia eléctrica, nosotros teníamos que era I cuadrado por R. ¿Bien? Sí. Bien. Escrita de otra manera, la potencia es igual a ver, voy a escribir lo siguiente y me van a decir si están de acuerdo o no. ¿Sí? Es igual a U cuadrado sobre R. ¿Están de acuerdo? ¿Recuerdan esto? Si tengo B, si tengo R, si tengo I, y B sobre R, ¿sí? Reemplazo el I cuadrado acá. Me va a quedar entonces que I cuadrado es B cuadrado dividido R cuadrado, ¿sí? Si yo esto lo multiplico por R, esto me queda B cuadrado sobre R, ¿sí? Que es igual a la potencia. Es esta formulita que deduje aquí de abajo. ¿Bien? Ok. Ahora, esto
¿sí? Yo lo puedo generalizar. Yo lo puedo generalizar a cualquier tipo de carga. ¿Sí? Yo lo puedo generalizar esto a cualquier tipo de carga. Entonces, a ver, yo sé que un capacitor, ¿sí? ¿Cuánto va a valer la potencia activa que me esté brindando un capacitor? Piensen esto, chicos, acá estamos haciendo el análisis, ¿sí? En continua, que ya sabíamos. Entonces, esta P, ¿sí? Esta que está acá, piensen como el equivalente en continua de la potencia aparente, ¿sí? En continua. Entonces, en el caso de un capacitor, ¿sí? En el caso de un capacitor o de un inductor, digamos, ideal, yo voy a tener que el capacitor, voy a tener que la potencia reactiva va a ser igual a U cuadrado dividido la reactancia capacitiva, dividido XC. ¿Sí? Entonces, esta potencia de compensación, ¿sí? Fíjense que va a estar dependiendo, ¿sí? Claramente de cómo sea la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C. ¿Sí? Entonces esto también además va a estar dependiendo claramente de la frecuencia, porque omega era 2pi por f. ¿Bien? A lo que me refiero es lo siguiente. Ustedes deben determinar, ¿sí? Debemos determinar cuánto debe valer esta potencia de compensación, ¿sí? Para posteriormente, ¿sí? Determinar lo que sería la reactancia, ¿sí? Capacitiva, ¿sí? Que yo voy a tener que encontrar, y eso claramente guarda relación con la frecuencia, y a partir de ahí yo voy a encontrar la capacitancia necesaria, ¿sí? Que yo necesito conectar acá para lograr la compensación del comportamiento energético. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en unos ejemplos que tengo, así va a quedar más claro, y voy a ver si en esta semana les dejo 2 o 3 ejercicios para que hagan, y la semana que viene trabajamos sobre las dudas que puedan ir surgiendo. ¿Bien? Pero la idea es esa, entonces. Yo debo determinar primero QC, ¿sí? Que yo necesito compensar. Es decir, vos tenés un factor de potencia inicial que vale 0,7. Bueno, yo quiero llegar a que el factor de potencia valga 0,96. ¿Sí? Al que el factor de potencia valga 0,96. Entonces, si ustedes hagan el arco coseno de 0,96, eso les va a dar este ángulo final, el phi final. 16,26. Más o menos.
16.26, ¿sí? Entonces, arrancan de un desfasaje de 45, algo que teníamos y queremos terminar en un desfasaje de 16,26. Bien, eso lo logro entonces agregando QC, ¿sí? Ahora, ¿cuánta QC debo agregar? Bueno, eso va a salir de realizar el análisis trigonométrico, ¿sí? De lo que sería el triángulo inicial y lo que sería nuestro triángulo final, ¿sí? La potencia reactiva final que yo necesito es fácil de determinarla, ¿o no? Es fácil. Fíjense que tenemos el cateto adyacente, ¿sí? Y tenemos, en definitiva, el ángulo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. A ver, ¿qué relación trigonométrica me relaciona? Cateto adyacente con el cateto opuesto. Tangente. Tangente. Claro, entonces de esa manera yo puedo determinar la potencia reactiva a la que yo quiero llegar, ¿sí? Si lo hacen con la tangente, nos va a quedar que la tangente de phi final, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Pero el cateto opuesto, ¿qué es? Y el cateto opuesto es justamente QF, ¿sí? El cateto opuesto es QF y el cateto adyacente sigue siendo la potencia activa. ¿Bien? Entonces, de esta manera pueden hacer la tangente de phi final por la potencia activa y eso nos da la QF. ¿Sí? Entonces, QF es fácil de determinarla, ¿sí? Y encontrando entonces QF, encontrando la potencia reactiva final, ¿sí? ¿Qué me va a quedar acá como incógnita? QC. ¿Me siguen? Como incógnita me queda QC, que va a ser igual a la potencia reactiva inicial que yo tenía, menos la potencia reactiva final. ¿Sí? Y fíjense que claramente esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos lo siguiente. Yo arranco con Q0 y debo agregar QC para llegar a QF. ¿Sí? Entonces, Q0 menos QF es lo que yo debo agregar. ¿Bien? Es lo que yo debo agregar. Conociendo QC, entonces, conociendo QC, se puede determinar XC. ¿Sí? Se puede determinar XC. Claro, hay que conocer la frecuencia. Bueno, en este caso, suponemos frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Entonces, conociendo ahora XC, ¿sí? Se puede determinar la capacitancia necesaria que yo necesito, ¿sí?
Y de esta formulita de acá me queda que la capacitancia necesaria que yo necesito es 1 sobre omega xc. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, esto les va a quedar grabado, ¿sí? La clase va a quedar grabada. Así que cualquier cosita la vuelven a rever, ¿sí? Claramente esa es la idea. Bueno, si esto está claro, vamos a terminar entonces este pequeño ejercicio, este ejemplo, vamos a terminarlo, ¿sí? Encuentren acá ahora la QF, es decir, la potencia reactiva final. Tenemos que la fase final es de 16.26. Hagan esa tangente y multipliquen ese valor por 1 kilowatt. Sería 2916, si es por 1 kilowatt. ¿Cuánto dijiste, Juan Manuel? No puede ser 2000. Si no, puede ser 0,291. Bien, ahí sí me gustó un poco más. La tangente entonces... Bien, ¿me dijiste 291 o más o menos? 0,291, pero Sí, está bien, está bien. En kilo volt-ampere 0,291. ok. Que vendría a ser este que está acá entonces. 0,291. Esto se lee así en la jerga kVA. ¿Sí? 0,291 kVA. Ok. Bien, excelente. ¿Y cuánto valdría entonces la potencia esta de compensación, ¿sí? Que yo debería estar metiendo en el sistema? QC va a ser igual a Q0, que Q0 era, bueno, 1,427 kVA. Vamos a dejarlo 1,43 kVA menos Q final, que era 0,291. ¿Cuánto vale esto entonces? 1,136. ¿136? Sí. Y recuerden, esto aquí es reactivo.
Esto aquí es reactivo. Y esto aquí es reactivo. ¿Bien? ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de potencia reactiva, para no confundirnos con la potencia aparente, debemos aclarar, ¿sí? Que es kVA reactivo. ¿Bien? kVA reactivo. Bien. Potencia entonces de compensación, 1.136 kVA reactivo. Bien. Bueno, ya casi que está todo resuelto. ¿Cuánto valdría entonces la impedancia, la reactancia capacitiva? ¿Sí? Este motor es un motor que funciona en la red, así que dijimos que la frecuencia era de 50 Hz. ¿Sí? Entonces se encuentren de acá ahora cuánto vale la reactancia capacitiva. ¿Cuánto vale? ¿Pueden encontrarla? Profe, ¿a qué era igual C? No, acá no la van a poder encontrar, ¿eh? Porque todavía no tenemos, C no lo tenemos, es una incógnita, ¿sí? De acá tienen que encontrar la reactancia capacitiva necesaria, ¿sí? De acá, entonces, XC les va a quedar igual a U cuadrado sobre QC. ¿Cuánto les dio esta reactancia capacitiva? ¿Cuánto les dio? 42,6 puede ser. Exactamente. ¿Qué cosa? ¿Henry será o...? Reactancia. XC, XL. Da en ohms, ¿no? La unidad. Ah, sí, sí. ¿Sí? La reactancia XC. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, listo. Se puede determinar la capacitancia necesaria, ¿sí? Para mejorar ese factor de potencia inicial que valía 0,7. ¿Cuánto valdrá entonces la capacitancia necesaria? 1 sobre omega C, 1 sobre 2 pi f por los 42.6 ohms. Y valía, dijimos, 50 Hz.
¿Cuánto vale? 0,074 milifaradios, ¿puede ser? O creo que me equivoqué en la unidad. Decímelo al micro, a ver. 74. Exactamente, O aproximadamente 74 o 72. aproximadamente 75 microfaradios. Bien, entonces, para obtener el triángulo de potencia final, ¿sí? Para obtener, en definitiva, el triángulo de potencia final, esta capacitancia que yo debo conectar acá debe ser aproximadamente igual de 75 microfaradios. ¿Sí? Y vamos a realizar ahora el siguiente cálculo para ver que además va a estar disminuyendo esta corriente de línea. ¿Sí? Esta era la corriente I0 inicial. ¿Sí? Ahora, la corriente final, nosotros tenemos que P de vuelta era igual a U por I por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces de acá vamos a tener que la corriente aquí era igual a P dividido U por el coseno de phi. ¿Sí? Y habíamos dicho que el phi final era 0,90 y el que estaba asociado al phi de 16.26, 0,96. ¿Bien? 0,96 es entonces este coseno de phi, 0,96, ¿sí? ¿Y cuánto vale entonces la corriente final? El valor eficaz, la I final, es 1 kilowatt dividido 220 volt por 0.96. ¿Cuánto vale esto? $4,73. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, al corregir el factor de potencia, ¿sí? Voy a estar obteniendo, ¿sí? Por un lado, voy a disminuir entonces la potencia reactiva de mi sistema, voy a disminuir la potencia aparente, ¿sí? Y voy a estar también entonces disminuyendo las corrientes, ¿sí? sobre la carga. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Voy deteniendo la grabación entonces. La clase que viene vamos a trabajar sobre algunos ejercicios y hoy ya no voy a llegar, pero yo tengo para mostrarles en un archivo que estuve haciendo cómo es que se van moviendo los triángulos de potencia a medida que mejoro el factor de potencia y demás. Lo dejamos eso para la semana que viene, ¿sí? Ok. Bien, Juan Ok. Manuel. Sí, profe.